Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos con Carolina Gallo, ella es licenciada en nutrición y hoy la hemos invitado a hablar sobre grasas trans. Nos representa por el Colegio de Nutricionistas de La Pampa, ella trabaja en el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa y vamos a tratar de qué significan las grasas trans, dónde la podemos encontrar y qué está pasando en diferentes organizaciones en la Argentina para tener mejor salud y mejor alimentación todos los consumidores. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Bien? Todo bien, todo Bueno, bien. contanos dónde podemos encontrar las grasas trans, qué son las grasas trans. Bueno, las grasas trans son sustancias que se encuentran en los rumiantes, son de origen animal, se encuentran a través de microorganismos que están en el estómago de las vacas. Bueno, se produce este tipo de grasa trans, por eso se dice que son de origen rumiante, y por otro lado se producen a nivel de la industria. Las produce la industria a partir de los aceites vegetales líquidos. Sí. Se hidrogenan y se tornan semisólidos, digamos, pasan de líquidos a semisólidos. De líquidos a semisólidos. Este proceso de hidrogenación que se llama tiene ventajas para la industria de los alimentos, porque genera un tipo de grasa que le da mayor durabilidad al producto, mayor prolongación en el tiempo, mayor estabilidad solidez y maleabilidad en la utilización de este tipo de grasa para otros productos, para productos de panadería u otros. Perfecto. Y bueno, por eso se empezó a usar a partir de principios del siglo XX más o menos este tipo de grasas hidrogenadas que en realidad en ese tiempo se hablaba que las grasas saturadas eran malas. Entonces, como alternativa, la industria introdujo esta hidrogenación de los aceites. Supuestamente era más saludable, pero bueno, con el tiempo investigaciones han demostrado que no, que es más perjudicial que la grasa trans. Así que, ahora se está trabajando para que se vuelva a desterrar Y que no usemos en nuestra alimentación tanta cantidad de grasas trans. Contanos un poquito qué pasó en la Argentina, qué está pasando relacionado con esta producción de grasas trans a nivel del Código Alimentario Argentino, que es un gran libro, hoy lo podemos encontrar todos en la web si quisiéramos, que se ha reformulado este artículo con la cantidad de grasas trans que pueden tener los alimentos. Contanos un poco de eso. Sí, este tema, viene tratándose a nivel internacional desde hace ya varios años. Nuestro país en un momento fue pionero en la regulación, digamos. En el año 2010 se modificó un artículo del Código Alimentario Argentino que vos mencionás, donde se explicitó que este tipo de grasas trans no podían estar en más de un 2% en los aceites y las margarinas. Bien. Y no más del 5% de las grasas totales en el resto de los alimentos. Bien. Por eso se consideró que la Argentina fue pionera en este tipo de reglamentación, de regulación. Después otros países fueron avanzando, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, y bueno, es como que Argentina quedó atrasada. Con el porcentaje en realidad. Claro, con la normativa, porque la normativa era esta, ¿no? El artículo del Código Alimentario decía esto, pero las industrias, encontraron la beta como para sortear esto. Entonces en este año, en 2021, se hizo una modificación nuevamente de ese artículo donde se restringió un poco más la interpretación, ¿verdad? De todas maneras, ahora se está promoviendo, a partir de la promulgación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que salió en octubre de este año, varias organizaciones de la sociedad civil, Consumidores Argentinos, Fundesc, FIC, que es la Federación Interamericana del Corazón, FAGRAN, que es la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, y otras, han presentado la propuesta de mejorar de estas regulaciones, de ayornarnos un poco, que el Estado Nacional restrinja o limita más estas regulaciones para mejorar estos estándares, porque la verdad que ya, como te decía recién, hemos quedado atrasados. Entonces, se ha presentado una propuesta, se han hecho varios estudios, varias investigaciones donde se controla a ver si los productos industriales, si las industrias cumplen con esa normativa del Código Alimentario que mencionábamos recién,
y se ha visto que, en muchos productos no se cumple y que las margarinas, los aceites siguen con un alto porcentaje de grasas trans que no es recomendable. Aclaremos que las grasas trans son perjudiciales para la salud, no son necesarias para nuestro organismo, para ninguna cuestión metabólica. Y no son necesarias para nosotros. No son fundamentales y al contrario, son perjudiciales, más que las grasas trans, que las grasas saturadas, como decía recién. Sí. Entonces, es una sustancia que surge a partir de la industria que no es necesaria para el organismo, ¿no? Para la industria está bueno, como decía recién, porque tiene ventajas en cuanto al proceso de utilización de esas grasas para la elaboración de productos. Pero para nuestro organismo no es beneficiosa. Está muy relacionada con las enfermedades cardiovasculares, con la cardiopatía coronaria, altera el metabolismo, digamos, de los lípidos, del perfil lipídico en sangre, aumenta el LDL, que es lo que se conoce como colesterol malo, disminuye el colesterol bueno, que es el HDL, altera las fracciones y tiene también otras consecuencias indeseables relacionadas con trombosis, riesgo de, ¿no? Claro. Pero por eso está ya estudiado que son perjudiciales para la salud. Por eso estas organizaciones de la sociedad civil y de los ámbitos involucrados está tratando de que la normativa se restrinja. La OPS propone que es la Organización Panamericana de la Salud. Panamericana de la Salud, exactamente, en conjunto con la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, propone una estrategia conjunta. No solo restringir aún más ese porcentaje límite, que en realidad no es una recomendación de la OMS, no es que la OMS recomienda que se consuma un 2% de grasas trans dentro de las margarinas, por ejemplo. Es un límite, o sea, tiene que ser menos de menor, eso, claro, exactamente. Entonces si no lo tiene, mejor todavía. Y si no lo tiene, mejor. Por eso se propone reducir a menos del 1% ese contenido de grasas trans, del 1% del valor total de grasas, ¿no? Del alimento, en este caso una margarina o un aceite. Y menos del 5% en el resto de los alimentos. Bien. Este tipo de grasas trans, como decías, puede estar en alimentos tipo margarina, aceite y en otros productos que se utilizan panificados, amasados de pastelería, golosinas, chocolate de cobertura. Todo lo que se usa para cobertura. Claro, se utilizan golosinas, alfajores, etcétera. Esto con el código, con el rotulado, con este logo negro que ya hemos hablado anteriormente, vamos a poder identificarlo los consumidores si tienen grasa trans y elegir nosotros si lo queremos consumir o no. Claro. La idea siempre es educar al consumidor. Exacto. Con esto de la ley de etiquetado frontal, que al tener ese sello de advertencia al producto alimenticio, la persona puede discriminar rápidamente si es bueno o no para la salud y ella decide si comprarlo o no. Obviamente que no es una obligación. Exacto. O sea, no es instarlo a que, sí es un poco instarlo a que no lo consuma, pero consuma o no informado. Claro, que uno se informe y si quiere consumirlo que lo consuma y si no, pero que lo pueda identificar claramente con este octágono negro. Claro. Bien, Caro, ¿qué más nos podés decir o qué mensaje le querés decir a la comunidad para que cada vez incorporemos menos alimentos que nos perjudican para nuestra salud? Claro, como norma, como decía al principio, este tipo de grasa también se encuentra en los alimentos cárnicos y en los lácteos, pero es menos de un 6% lo que proveen estos alimentos, o sea, la manteca, la leche. Entonces, no sería ese el problema. El mayor problema son los alimentos ultraprocesados que aportan un montón de estos ácidos grasos trans. Como vimos recién en los estudios que se han hecho, las industrias no cumplen con las recomendaciones, entonces nosotros creíamos que al 2014 Argentina era un país libre de grasas trans, pero vemos que siguen presentes en un montón de productos alimenticios que se consumen a diario, como son todos los panificados, los bizcochos, salados, dulces, las galletitas, las donas, todo esto que está de moda, los snacks salados, o sea, las coberturas para torta. Las coberturas, como decíamos recién, todo lo que es industrializado, que viene en paquete, todo prácticamente tiene grasas trans. Claro, porque la idea del paquete se agrega grasas trans para que el alimento o la comida dure más en el mercado. Sí, por eso. Eso es la grasa trans. Le da más prolonga más el tiempo y la vida útil del producto, pero además es más maleable en la preparación, en la cocción, o sea, tiene más
resistencia, no es esa la palabra exacta, pero en las cocciones, o sea, tiene muchas ventajas en el uso industrial, por eso se utiliza, y es más barato además para la industria, por eso se utiliza, pero bueno, hay que tratar de empezar a reemplazarlo. El mejor reemplazo para estas grasas de mala calidad son los aceites, las grasas insaturadas. Entonces, bueno, hay que hacer estudios. O sea, la industria tiene que empezar a transformarse. De todas maneras, no es una estrategia cara, o sea, es una estrategia fácil. La viabilidad tecnológica está como para que las empresas empiecen a reemplazar estas grasas de mala calidad por otras de mejor calidad y no va a ser tan costoso. Entonces hay una forma de reemplazo más saludable. Así que bueno, se podría hacer. Por eso, no. La estrategia de implementación no es tan difícil. No es tan costosa, entonces bueno, es como que la OPS propone que sea un cambio rápido, en el breve tiempo, porque no, ya te digo, no implica demasiados costos para la industria, ¿no? Y bueno, beneficiaría un montón a la población porque dijimos recién, ¿no? Que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares. Exactamente. En alta proporción. Entonces se evitarían muchas muertes, enfermedades y muerte. Claro, que hoy es como la mayor causa, la mayor causa de muerte, las enfermedades coronarias y la enfermedad cardiovascular en general. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Nos has traído un montón de información, ¿sí? Para todos nosotros, para la comunidad, para los consumidores y bueno, a poder observar un poco qué son las grasas trans, a mirar en el etiquetado de los alimentos y aprender un poquito más sobre alimentación y nutrición para seguir cuidándonos entre todos. Nos seguimos viendo.